Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Jump Assemble. Primero que nada quiero muchos likes, quiero comentarios a ver si te gusta este pedazo de juego y primero que nada la instrucción a muerte, que es lo más importante, que se note. Ok, primero que nada, Jump Assemble, un juego, un MOBA de anime, literalmente Jujutsu Kaisen, Dragon Ball, Naruto, One Piece, Demon Slayer, entre otros. Se han añadido a este pedazo de MOBA de anime, básicamente como un Mobile Legends, como un LOL, pero de anime. Y pues seguirán añadiendo todavía más sagas, como lo que puede ser incluso Attack on Titan, que es incluso Chainsaw, entre otras pues series de anime. Ok, este juego se ha hecho muy famoso. La verdad es que quiero hacer un video a detalle porque ya tuve acceso, sé cómo tener acceso, cómo descargarlo, cómo jugarlo. Así que vamos a darle de la mejor manera posible, de la mejor instancia posible. Porque primero que nada, vamos a explicar esto. Se puede descargar, se puede jugar sin VPN y el VPN solo lo necesitas para entrar la primera vez. Es cuando pues inicia sesión completamente. Ok, vamos a darle con esto que es lo más importante. Bueno, primero que nada, en el Discord oficial de Jump Assemble, cada día, pero cada día están metiendo mucha gente al juego, por si no sabían. Ahora, les voy a explicar cómo es que vas a tener acceso, porque se fulea muy rápido y necesito que ustedes sean como yo, que hagan lo mismo que yo hago. Hoy, si estás viendo este video día 20, antes de las 9 de la noche, perfecto, vas a tener la oportunidad de descargarlo. Ok, primero que nada hay que descargar el APK. El APK está en el comentario fijado, o si tienes una cuenta en Filipinas, lo descargas desde tu Play Store. Solo está para Android de momento, estará llegando globalmente hasta 2024 para Apple y para Android, pero puedes descargarlo de esta manera. Ok, primero lo que hay que hacer obviamente, nos vamos a nuestro dispositivo móvil que tenemos por acá. Y lo primero que hay que hacer obviamente es descargar la aplicación y pues se instala con el XAPK Installer por si tienen alguna duda. Pues en dado caso, para instalar estos archivos siempre se recomienda utilizar el XAPK Installer para descargar estos archivos. Estos archivos inmediatamente, no obstante, son archivos APKS, yo siempre lo he dicho, y se instalan con el XAPK Installer o con cualquier instalador que sea de su gusto. Buscamos el archivo, que es el del Jump Assemble, y pues se pondrá a buscarlo. Tendremos una bola verde cargándose y te dirá Jump Assemble desea actualizar esta app, o bueno, a mí me dice actualizar porque yo ya lo tengo instalado, pero a ustedes les saldrá quiere instalar esta aplicación, por si tienen alguna duda de cómo descargarlo y cómo instalarlo. Ok, pues ustedes la van a instalar y luego se te instalará el juego. Ahora, oficialmente, ¿con qué es lo que vamos, señores? Pues ahora vamos con lo que es el VPN. El VPN que vamos a utilizar es este VPN de Filipinas que tenemos por acá. Es el primero que nos aparece y es exactamente este VPN de Filipinas, como pueden visualizar en pantalla. Les dejaré todos los links obviamente en el comentario fijado. Obviamente lo que hay que hacer es abrirlo. No vamos a comer obviamente los anuncios que siempre hay de estos VPN. Vamos a seleccionar el VPN de confianza, cualquiera de estos. Le vamos a dar aquí tal cual, le vamos a dar agregar y nos va a salir obviamente la típica, o bueno, mejor dicho, los anuncios que siempre cargan en estos VPN gratuitos. Le damos aquí, lo cerramos actualmente y aquí nos aparecerá que si queremos conectar obviamente nuestro dispositivo, tocamos conectar y le damos agregar tal cual, y otro posiblemente anuncio o de manera ya viable se pondrá a conectarse. Luego de eso pues tranquilamente ya debería estar conectado. Luego de los anuncios, aquí te dice desconectar porque ya está conectado oficialmente y aquí te da la tasa de latencia y demás. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Luego de eso, tú vas a entrar al juego. El juego, mejor dicho, Jump Assemble. Cuando entres al juego, te va a salir pues una apertura completamente del juego diciéndote, bueno, el juego oficialmente se ha llenado o a qué horas estarán metiendo nuevos registros. Ahora, pasamos con lo siguiente. El registro te va a decir que van a meter nuevos registros exactamente a las 11 AM en Filipinas. Lo único que debes hacer básicamente es meterte a tu navegador, buscar Filipinas 11 de la mañana y te saldrá la zona horaria de tu región. En dado caso, para mí es las 9 de la noche. Bueno, yo les recomiendo estar 1 o 2 minutos antes en el juego. Y pues lo que deben hacer es que cuando estén dentro del juego, 1 minuto o 2 minutos antes, cuando llegue la hora exacta que ustedes buscarán en su navegador, ustedes le dan a cada rato iniciar, iniciar, iniciar. Les recomiendo hacerlo con cuenta de invitado, porque así cuando entren con cuenta de invitado,
no les pasará nada. Y me va a decir, Destro, pero no quiero perder mi cuenta para poder tener acceso a las demás betas. Bueno, les voy a explicar qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros dentro del juego, ya dentro, como cuenta de invitados, empezaremos un tutorial. Este tutorial no es complicado, es muy sencillo y se puede hacer rápidamente. Ok, luego de que hayas pasado el tutorial, la primera partida de tutorial, la típica partida de tutorial que tenemos al día de hoy, cosa que me parece perfecto, pues lo único que debes hacer ya cuando hayas pasado todos esos tutoriales, que es lo típico, vos te vas al apartado de configuraciones y en el apartado de configuraciones te vas en el apartado donde dice otros, que está aquí actualmente, lo estaré poniendo acá para que lo vean, aquí donde dice otros. ¿Están viendo, verdad? Luego nos vamos donde dice User Hub. En el apartado de User Hub, ustedes lo que van a hacer es confirmar un mail, que aquí les aparece el icono del correo. Ahí ustedes vinculan su correo y luego, si quieren cambiar la contraseña del correo, se la cambian donde dicen Change Password. O sea, ahí cambian su contraseña y ya tendrían vinculado su cuenta, su correo y una contraseña oficial. Ya después, para las siguientes betas, ya no te va a pedir acceso nuevo, porque como has probado las betas anteriormente, ya tenés acceso a todas las betas nuevas que vayan sacando, más al lanzamiento anticipado, más al lanzamiento global. Entonces, para que tengas todo a detalle de cómo básicamente se juega este pedazo de juego y tranquilamente todos los personajes que al día de hoy pues hemos demostrado que hay del anime, y pues tiene un sistema muy logrado de todos los personajes del anime al día de hoy. O sea, es un álbum muy importante. Aquí incluso estamos viendo todos los personajes del anime que se encuentran de momento y se irán añadiendo más personajes, más animes incluso, y pues me parece perfecto. Y pues de esta manera pues nuevamente pues demostramos cómo es que básicamente el juego Jump Assemble se ha vuelto muy famoso, y es un juego muy detallado, y pues ya te he explicado cómo se descarga y cómo se juega. Ahora, luego de que ya hayas descargado, hayas entrado con el VPN a la hora estándar, exactamente cuando estoy grabando esto, que son la 1:30, posiblemente lo esté subiendo tipo 2 de la tarde de mi zona horaria. Recuerden ir a Google, revisar su zona horaria, que sea mediáticamente la zona horaria. O sea, solo ponen en su navegador Filipinas 11 AM y les saldrá ahí su zona horaria. ¿A qué hora es? Ustedes entran 2 minutos antes, ya saben, con este VPN que les recomiendo activo, y cuando sea exactamente la hora, así que tienen que estar con el cronómetro para poder tener acceso al juego, porque eso es rápido, así fue como tuve yo acceso. Pues ustedes lo que deben hacer tranquilamente, sin más, es entrar. Ya cuando te haces el tutorial, ya cuando vinculas tu cuenta, que la vinculas con tu correo, ya salite, apaga el VPN y vas a poder entrar sin VPN ninguna vez. O sea, miren, solo te voy a explicar aquí actualmente. Por ejemplo, yo ya no necesito el VPN de Filipinas, solo lo ocupé actualmente para obviamente instalar el juego y entrar la primera vez. Ya al día de hoy pues puedo entrar sin necesidad de VPN. Y pues aquí te lo pongo si querés sin más. O sea, mira, por ejemplo, aquí estoy yo en mi apartado de juego, entro a Jump Assemble, no tengo ni VPN activado. Como sabemos que no tenemos VPN activado, porque aquí en el apartado de arriba no me sale ningún VPN. O sea, así que no, todo tranquilo, todo Gucci. Y yo entro sin más, así, tal cual. O sea, sin necesidad de VPN. Me dice lo de las reinas adicionales, que eso es lo que les comenté, que siempre se añaden nuevas cosas para el juego. Y pues bueno, tal cual, aquí le damos a iniciar y ya, entras sin problema alguno, sin necesidad de VPN puedes jugar. El VPN en este juego solo se necesita para iniciar sesión, para entrar la primera vez, hacerte el tutorial, vinculas tu cuenta. Ya, luego de que hayas vinculado tu correo con tu cuenta y demás, recuerda iniciar siempre con sesión de invitado, que es lo más importante, y ya puedes tener la oportunidad de jugar sin problema alguno el juego. O sea, literalmente eso hay que comentarlo de la mejor manera posible para que tengas la oportunidad de probarlo, porque sé que mucha gente ha querido disfrutar y jugar el Jump Assemble sin problemas para jugarlo sin necesidad de VPN. Pues bueno, esos son todos los detalles que teníamos que decirles, teníamos que saber, y para entrar al modo arena, pues es básico, sencillo, sin problema alguno, y pues aquí lo pueden visualizar. Tal cual te pega, y si le das arena normal, aquí te dice que si match, que si 5 versus 5 room o algo por el estilo. En fin, esto ha sido un video detallado de cómo se juega el Jump Assemble, por si tenías dudas de cómo se juega actualmente al día de hoy. En fin, muchas gracias por tu apoyo, nos vemos en un próximo video del canal, hasta la próxima. Adiós.